Vamos a continuar nosotros. Me confirma Jorge si tenemos a nuestro primer invitado. Sí, señor, ya lo tenemos al economista Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República. ¿Cómo está, economista? Buenos días. Gracias por aceptar la invitación a Ecuador en directo. Muy buenos días y muchas gracias por esta invitación. Perfecto, economista. A ver, economista, hay posiciones a favor y en contra luego de que el gobierno decidió volver al CIADI. ¿En qué beneficia al país volver a esta institución de arbitraje internacional, economista? Bueno, yo creo que es un beneficio extraordinario. Tenemos que comenzar diciendo que el Ecuador es el país de Latinoamérica que ha recibido consistentemente durante los últimos 20 años la menor cantidad de inversión extranjera directa medido en relación al Producto Interno Bruto. Haití ha tenido una cifra más alta. Nicaragua ha tenido una cifra más alta. Mientras que en el Ecuador esa cifra no llega al 1% del PIB. Es inferior. En países como Bolivia, Chile, el Perú, Colombia, está alrededor del 4 o más. En Panamá hay años que ha llegado al 11%. Costa Rica tiene una gigantesca inversión extranjera. Ahora, ¿por qué en el Ecuador, con sus recursos naturales, con sus grandes posibilidades, no se da la inversión extranjera? Una de las razones fundamentales es la brutal inseguridad jurídica del Ecuador. Quiero indicar que el índice de libertad económica del Heritage Foundation, que mide la libertad económica de un país, el ambiente para la inversión, para hacer negocios, considera 4 categorías. La primera categoría es la seguridad jurídica. Pues la seguridad jurídica en el Ecuador, cuando se habla de la seguridad de un contrato, no tiene ni 35 sobre 100. La eficacia del sistema judicial no tiene 24 sobre 100. Y la integridad del gobierno no llega a 37 sobre 100. Estas son las calificaciones. ¿Cuál es el resultado de esto? Que alguien dice, si tengo que hacer un contrato, me van a pedir dinero. Y además no me lo van a respetar. Y si tengo que litigar en unas cortes que tienen 23% de efectividad, de eficacia, de honestidad. Entonces, el dar una salida a este gravísimo problema mediante un tribunal respetabilísimo como el CIADI, que es administrado por el Banco Mundial, que es parte de lo que el Banco Mundial ofrece entre sus servicios, prestaciones, es sencillamente una excelente idea. Y quienes se han opuesto diciendo que viola la Constitución deben recordar que quienes sostenían eso desmantelaron los acuerdos 2 días antes de salir del gobierno, con una perversidad impresionante. Y también se debe recordar que el Ecuador es un país miembro del Banco Mundial. El Ecuador es de los fundadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario, creados en la misma época. Por lo tanto, el arbitraje se realizaría auspiciado por una institución de la cual el Ecuador es miembro fundador. Y esto hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces, el regreso al CIADI para los inversionistas extranjeros es como una especie de un requisito para que ellos puedan invertir, porque de acuerdo a lo que usted nos dice, no hay confianza en la justicia del país. Y este centro de arbitraje pues justamente da como un poco de seguridad para las personas que invierten en Ecuador. Ciertamente da la seguridad de que en caso de un litigio, este va a ser resuelto en una manera profesional y honesta en un tribunal en un tribunal de arbitraje.
Pero hay personas que critican que Ecuador regrese al CIADI. Hay voces que están en contra de esto porque dicen que de entrada Ecuador tendrá que pagar 412 millones de dólares por el fallo que tuvo la empresa Perenco. Bueno, quienes dicen eso debieron levantar su voz cuando el Ecuador estaba haciendo todo lo que hacía con los inversionistas extranjeros y violando los contratos, ahuyentando a todos los inversionistas, y el resultado final es que obviamente en los arbitrajes se va a perder. Es que no es el único caso. Ya vimos el caso de la Oxy, que se perdió. ¿Quién va a venir al Ecuador cuando el más alto tribunal del mundo, que es el de La Haya, dictaminó que las cortes ecuatorianas en el caso Chevron habían sido manipuladas fraudulentamente por el gobierno? Es decir, el Ecuador tiene en La Haya un trofeo de haber sido declarado un país cuyo gobierno es capaz de manipular dolosamente las cortes para favorecerlo en un conflicto con Chevron. ¿No recordamos acaso que había una instrucción directa de un asesor jurídico de la Presidencia de la República indicando que estaba prohibido que los jueces fallaran a favor de quien demandara al Estado? Es decir, ¿quién va a venir al Ecuador con esa clase de barbaridad? Ese tribunal garantiza que habrá imparcialidad. Economista, volviendo al tema de las inversiones que podrían venir para el país, en este año podríamos pensar de que Ecuador podría reactivarse económicamente si viene la inversión extranjera, porque Ecuador depende de los dólares que ingresen al país. De lo contrario, pues el país no tiene la máquina para imprimir moneda como había antes, ¿no? Ecuador necesita dinero de afuera para poder reactivarse económicamente. Pero también el gobierno hizo una propuesta en campaña de que iba a traer inversión extranjera y que también iba a traer esos recursos que están afuera, que son recursos de acá del país, de inversión, de empresarios que tienen cerca de 30.000 millones de dólares en banca internacional. A ver, cuando un país está dolarizado y hace bien las cosas como Panamá, no necesita decirle a la gente traiga su dinero. Pero ¿quién va a traer su dinero si aquí para sacarlo, si se lo necesita sacar, le cobran un 5%? Panamá tiene en su sistema bancario nacional, no hablemos de los múltiples bancos extranjeros que operan en Panamá. El sistema bancario nacional panameño tiene depósitos que totalizan el 110% del PIB. En el Ecuador, la banca tiene depósitos por el 30% del PIB. Mire usted la diferencia de confianza. ¿Por qué? Porque muchos extranjeros depositan en Panamá. ¿Y por qué? Porque no hay la inseguridad jurídica del Ecuador ni le cobran un 5% de salida cuando alguien quiere retirar su dinero. Si entonces tomamos en cuenta la necesidad de que haya flujos del exterior para generar medios de pago, para generar medios circulantes, porque efectivamente no imprimimos dinero en el Ecuador, no lo emitimos. Si esa es la realidad y tenemos obstáculos a la inversión extranjera por la inseguridad jurídica y le ponemos un impuesto de 5% a la salida de capitales, que realmente es un impuesto a la entrada de capitales, no hay dinero que venga ni por inversión ni por movimiento de capital. ¿Y cuál es el resultado? Una economía sin suficiente cantidad de depósitos y por lo tanto sin suficiente cantidad de crédito y limitada tremendamente en su crecimiento. Esto es lo que se ha logrado con el discurso absurdo
de quienes hoy cuestionan que se haya vuelto al CIADI. Correcto, economista. Le voy a dar paso a mi compañera Yadira Escobar, que también tiene inquietudes. Yadira. Gracias, Jaime, economista Dajic. Es un gusto poder conversar con usted. Bueno, el Ecuador ingresó al CIADI en 1986, pero renunció a su presencia en el 2009 por una decisión del gobierno de Rafael Correa. ¿Cree usted que fue acertada esta alternativa de retirar al Ecuador de la CIADI? ¿Que ha ganado o ha perdido el país desde el punto de vista económico desde aquel entonces? Deme usted las cifras de inversión extranjera directa que se lograron. Lo que se logró a cambio de eso es entregarse en los brazos de la China para que nos presten dinero caro contra nuestro petróleo, hacer, por ejemplo, 8 centrales hidroeléctricas, de las cuales 5 no funcionan, no están terminadas, y la mayor de ellas con graves riesgos de paralizarse. Ese es el beneficio que logramos con esas políticas. Bien, ahora, para facilitar inversiones entre países con la garantía de un marco imparcial para la solución de diferencias, Ecuador regresa al CIADI después de 12 años. ¿Esto bastará para nuevas inversiones que vengan al país? ¿Habrá reducción de riesgo país también? No basta, no es suficiente. Para ganar el Tour de Francia donde Carapaz está corriendo hay que tener una bicicleta, eso es necesario. Pero hay que entrenar muchísimo también. Hay que tener un muy buen equipo, una gran dirección técnica, hay muchas cosas. Bueno, el tener una opción como litigar en el CIADI ciertamente ayuda, pero hay una legislación laboral que todavía no es amigable a la inversión. Hay todavía unas tasas de interés que están artificialmente controladas. Hay todavía acuerdos que se deben hacer de libre comercio. Hay un Estado demasiado obeso. Hay una tramitología que asfixia a quien quiere realizar negociaciones con el Estado. Por lo tanto, todo esto tiene que cambiarse para que acompañe a la decisión de retornar al CIADI, pero ciertamente ayuda, y en casos específicos como la inversión petrolera o minera es fundamental, y esas son las inversiones que pueden en el menor tiempo posible dar una solución a la generación de divisas por el volumen grande que pueden generar de divisas. Bien, economista Dajic, hablemos ahora al respecto del segundo tema, que es la eliminación de los subsidios de los combustibles. En cuanto a esto, la dirigencia de la CONAIE ha levantado sus protestas, advertencias en cuanto a que se congelen los precios de los combustibles. De lo contrario, ellos van a salir a las calles, a las movilizaciones con los grupos indígenas. Tal vez no sabemos cómo resultó en el 2019. ¿Qué opinión le merece a usted esto, de estos acontecimientos? ¿Es la forma adecuada de poder transar algún tipo de conversación acerca de los subsidios de los combustibles? Bueno, comencemos diciendo que el nuevo presidente de la CONAIE, de clara vertiente mariateguista, marxista-leninista, que no cree en la nación ecuatoriana, que no cree en nuestras instituciones, que no cree en nuestras leyes, cree en las leyes indígenas, dice que debe congelarse el subsidio, y dijo textualmente, debe congelarse el precio y mantenerse el subsidio, y dijo textualmente, porque todo el mundo sabe que cuando sube la gasolina sube todo. Bueno, Yadira, permítame decirle que al mes de mayo, cuando el señor Issa declaró ahora en junio la inflación disponible era la inflación de mayo. Pues no hubo inflación, hubo deflación en el Ecuador, caída de precios.
Entonces, ¿de qué habla este señor que todo sube? ¿Dónde está que todo sube? La única área donde realmente la gente pobre es impactada con la subida de los combustibles es el transporte público urbano. Y el transporte público urbano puede ser subsidiado directamente, es decir, un subsidio focalizado. Reflexionemos sobre cuánto ha significado este subsidio en los combustibles desde que se instauró en el Ecuador en los años 70. Más de 80.000 millones de dólares. Escúcheme bien, más de 80.000 millones de dólares a precios de hoy. Pues esa cantidad es más que toda la deuda pública del Ecuador. Y si le sumamos el valor del fondo para invalidez, vejez y muerte de la seguridad social, la cifra es todavía inferior al subsidio que se ha dado. Es decir, toda la deuda pública del Ecuador se ha tomado para subsidiar los combustibles. Eso es lo que quiere mantener el presidente de la CONAIE. Y si el subsidio ha ido a los pobres y beneficia a los pobres, ¿cómo es que 80.000 millones de dólares entregados hace que todavía hayan pobres? Porque si hubiese llegado la cantidad de 80.000 millones de dólares a los pobres, ya no serían pobres, pues. Es al revés. Se va a los contrabandistas para que se enriquezcan más. Se va a empresas que tienen combustible subsidiado. No se va a los pobres. El pobre, sí. Economista, discúlpeme por favor la interrupción. Justamente esa reflexión anterior que usted hizo iba a mi siguiente pregunta, que es justamente que el subsidio del combustible, lo que tengo entendido, en el país lo tenemos desde la época de los años 70, tal como usted lo dijo. Y hasta donde yo también tengo entendido, en Sudamérica, el único país que mantiene subsidios, además del nuestro que estamos tratando de eliminarlo, es Venezuela. Pero ¿de qué forma entonces, economista, se debe eliminarlo sin que afecte a la economía del ciudadano común? Analizando, por supuesto, nuestros sueldos versus el costo de la vida y el desempleo que existe en la actualidad y que con la pandemia, pues, empeoró. A ver, entendamos que si hay un periodo en el cual se puede comprobar que no es cierto que la subida de los combustibles afecta a los precios, es este periodo del último año y medio. Los combustibles han ido subiendo y no ha habido una estampida inflacionaria. No es verdad. Lo que sí va a suceder es que se tienen que ajustar los pasajes del transporte público urbano. Y es evidente que a los pobres 10 centavos, que puede parecer, ay, qué poquito, bueno, si toma 2 o 3 buses, asumamos 2, son 20 más 20, 40 centavos, por 5 días laborables, $2. Si son 5 personas en la familia, $10 a la semana, son $520 al mes. Eso, $520 al año. Eso para una familia pobre es dinero. Eso sí afecta, aunque parezca muy poquito. Entonces, la solución para que no afecte a los ciudadanos más pobres es que se focalice un subsidio de tal suerte que no suba el transporte público urbano. Sube el transporte, se le da a los transportistas un subsidio, pero no lo pagan los usuarios. Economista, aquí en esto, discúlpame que le haga una insistencia. Bueno, estamos hablando de la clase de las personas que no tienen empleo, que tienen un empleo informal, de las personas pobres, pero también afecta a la economía del bolsillo de las personas con una economía media. Es decir, hablemos, por ejemplo, de una secretaria que tiene un sueldo básico o de cualquier otro empleado que tiene un sueldo básico,
que si tal vez a su carrito económico lo podía llenar antes con 15 o 20 dólares, ahora no le es suficiente y sin embargo sigue manteniendo el mismo sueldo y los gastos obviamente se elevan. Entonces también afectaría a los bolsillos de estas personas. ¿De qué manera el subsidio podría analizarse que también llegue a ese grupo de personas que el sueldo obviamente no le alcanza y ya no pueden llenar su carro como antes de gasolina? Bueno, usted ve que en Europa la clase media toma transporte público. En el Ecuador, este combustible artificialmente barato ha producido una distorsión enorme en los hábitos de consumo. A mí me sorprende que la gente que aquí salió a destruir la ciudad de Quito, protestar por la subida de los combustibles, que además tenían una agenda supuestamente ambientalista, favorezcan, siendo ambientalistas, que se consuma más hidrocarburos. Después se iban a Europa a unirse a marchas para defender el ambiente. ¿Cuánto vale un galón de diésel o de gasolina en Europa? 6, 7 dólares. Eso es lo que cuesta. Y por eso esa sociedad europea es la que está liderando las transformaciones de ciudades lo más amigables con el ambiente. Porque la manera de que se deje de consumir algo es que su precio suba. Si usted lo abarata, se va a consumir más. Usted, si los vestidos costaron $1 y no lo que cuestan, tendría 30 veces más vestidos. Y así es el combustible. Al Ecuador se lo maleducó. Y gente con Ford F-150 para andar dentro de la ciudad llevando una persona. Vehículos de 300 caballos de fuerza. ¿Para qué? Y no nos hemos acostumbrado a andar en bicicleta, no nos hemos acostumbrado a usar transporte público, ni hemos buscado soluciones de transporte público porque precisamente se ha abaratado artificialmente. Es que también tiene que mejorar, obviamente, economista, el transporte público, porque tal cual está en este momento, no es suficiente para que la mayoría de la población se transporte de una manera digna en los transportes, no públicos. Así que esperemos que también mejore eso. Y el clima también no acompaña tanto, aunque por lo menos en una ciudad como Guayaquil todo el día esté en bicicleta, pero bueno. Bueno, yo le voy a decir que cuando se vive a 30 grados bajo cero con los países nórdicos, la gente usa el transporte público por cultura. Y eso es bastante más duro que el clima de Guayaquil. Es una gran verdad, economista. Economista, ya para terminar esta entrevista, sabemos que usted ya mismo tiene otra cosa que atender. ¿Cómo bajar las tasas de interés en el país? El presidente Guillermo Lasso llamó a la banca para llegar a un acuerdo y que se bajen las tasas de interés. ¿Usted cree que se logrará eso en este año? Ojalá se logre, pero la forma de un país dolarizado tiene como tasa de interés el riesgo país. Hay que abrir la cuenta de capitales, quitar el 5%, favorecer la venida de banca extranjera y verá como en Panamá las tasas bajan. En Panamá una empresa pide un crédito al 5%, 6%. Esa es la gran diferencia. Muchísimas gracias, economista. Gracias, economista. Gracias a usted. Muy buenos días. Gracias al economista Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República.